El autor Domingo coloca allí, cierto, en el día domingo que venimos hablando, el tema es que no somos más aceptables por las obras de la ley. Y coloca el pacto, es un legado, es un testamento, Ujú, y entonces coloca allí qué significa el justificar, ¿no? Yo ujú, mencioné un poquitito, el tema es que la ley presenta qué es el pecado, señala bien qué es el pecado, es esto, ujú, es explicativo, ujú, no es que está implícito, sino está bien explicado, esto es pecado. ajá, Y es importante porque frente a la ley, donde expresa no robes, esto es robar, ¿cierto? ujú. Robar es pecado, es bien objetiva, entonces el hombre se siente culpable, porque la ley lo condena. Y entonces aparece ahí la necesidad de la La justificación. justificación. Es decir, algunos hablan ahí de la justificación, querer justificarse, algunos dicen, bueno, querer darle un justificativo, querer explicar, ¿cierto?, por qué yo hice esto, ¿cierto?, como ponerle la culpa a un chivo expiatorio. Ujú. Pero aquí la justificación es otra cosa, ¿no? Es un término legal, ¿no es cierto?, que está usando el apóstol acá para darnos el veredicto de que somos justos, ¿no es Ujú, cierto?, que estamos blanqueados, que no tenemos culpa, ¿sí? Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos, ¿no es cierto?, que hizo Cristo Jesús. ujú, Ese es ujú, el término, ¿no? Justificarse, como bien decía usted, porque nosotros nos vivimos justificando de ujú, lo que hacemos. Como hizo Adán, ¿no es cierto? La mujer que me diste, eso es justificarse, pero no en el sentido que está hablando el apóstol Pablo acá, ujú, ¿sí? El apóstol Pablo está dando de una justicia legal que nosotros estamos justo ante Dios por medio de Cristo Jesús, por ujú. medio de la fe en Cristo Jesús. Exacto. Quiere decir que nosotros entonces allí, al recibir la justificación que es por medio de la fe, nosotros pasamos a ser justos. Justos. Quiere decir que no hemos nunca equivocado. Es impresionante. Y entonces allí qué tremendo, ¿no? Quiere decir, yo creo que es ahí el tema entender la importancia de la justificación, en el sentido es que aquello que que infringió la ley, aquella infracción ya no existe, por más grave que haya sido, ¿no? Ahora, y esto me lleva a mí a pensar y a reflexionar que hoy en día hay muchísimas personas que viven bajo la culpa, Ujú, caen en angustia, en depresión, suicidio, eh, en distintas adicciones, porque viven bajo la culpa. Pero nosotros podemos sacar esa culpa de nosotros y podemos ser justificados liberarnos de la culpa. por medio de Cristo Jesús. Pero tenemos que pensar también que Cristo Jesús cargó con todas esas Ujú. culpas para aliviarnos a nosotros, para ser libre de eso, para que nosotros podamos poder entrar confiadamente al trono de la Ujú, gracia de ujú. Dios. El autor coloca allí en el último párrafo, en el anteúltimo párrafo del día domingo, dice, de este modo, justificación es más que el perdón. Dice, es la declaración positiva de que una persona es justa. Qué honor. Qué honor que somos absueltos de Ujú. algo Que somos justos. justo, Ujú. Como si nunca hubiéramos pecado. como si nunca hubiéramos pecado, Qué bárbaro. limpios. Qué privilegio que Dios nos da, ¿no? Ujú. Por eso allí podemos tener tranquilidad, podemos tener allí, ¿cierto? El hecho es esa, 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 yo estaba sintiendo vacío, no, esa liberación, de que no, de que aquello malo que hemos hecho ya está, no existe, ahora somos justos, Hay en Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, obtenemos paz. tenemos paz Ujú, para con Dios. Esa paz, meditaba y reflexionaba eso. ¿Qué es la paz? ujú, Y es como que si yo fuera, y tengo el hábito, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a hacer una ilustración. Tengo ujú, el hábito de todos los días salir a hacer las compras en el almacén y yo saco el fiado porque yo sé que todos los 5 de cada mes cobro y voy y pago. ajá, Y así vivo, ese es mi estilo de vida, vivo por años así, porque vivo trabajo en un trabajo estable ujú, y todos los días 5 voy y pago. Y todos los días el almacenero me ve, todos los días voy y ando. Pero un día, al cabo de años, quedo sin trabajo, no tengo dinero y yo voy a agarrar la bolsita para ir al almacén, no voy a ir al almacén, me voy a ir a otro lado.
porque no tengo plata para pagarlo la deuda que se me hizo y no tengo la cara para ir. Agarro la bolsita y me voy a otro lado. ¿Cómo me voy a sentir yo? Intranquilo. ¿Cómo se va a sentir el almacenero el día 7, 8, 9, 10, 11, que domingo venía todos los días durante años? Se siente mal. Pero resulta que un día yo agarro, consigo dinero, cobro, voy y le pago al almacenero. Voy a sentir un alivio terrible. Y el almacenero, por lo consiguiente. Y eso es paz. Paz es estar a cuenta. Vení y estemos a cuenta, dice Dios. Ahora, el hecho es que, cierto, con el ejemplo, yo siguiendo un poquito el ejemplo que vos mencionás, el secreto está que, agregándole un poquito a ese ejemplo, es decir, yo no tengo dinero, sin embargo voy al almacenero, y el almacenero no me muestra la deuda, sino me muestra la cancelación de la deuda, y me da crédito. Y eso es lo que ese es el plan de salvación, más todavía, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que entender, y entiendo yo, cuando Jesús viene y me dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, Jesús vino a dejarme la paz que me deja cuenta con Dios, que paga la deuda del almacenero, me deja cuenta, mi paz. Pero no como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz, una ficticia, ¿sí? Que son los placeres, el mundo del hacer y el tener, para que vos sientes esa sensación de paz, pero que no es paz. ¿Sí? Qué bárbaro. Por eso allí el autor coloca, cierto, las obras de la ley. Es decir, la gente quiere alcanzar la paz mediante sus esfuerzos personales, ¿no? ¿Podríamos decirlo así, Domingo? Y la religión, ¿la cumplimos para querer obtener la paz? La religión que estoy practicando yo, ¿la estoy haciendo para llevarme a obtener esa paz que me la da solamente Cristo? ¿Por qué estoy haciendo, por qué estoy practicando la religión? Claro. ¿Sí? Porque obtuve la paz y porque me siento en paz con Dios, con gozo, llevo adelante esto que es tan lindo, que es llevar la religión de Cristo, ¿o lo hago al revés? Allí dice, si usted me acompaña un día lunes, segundo párrafo, el punto de Pablo es que no importa cuánto tratemos de obedecer la ley de Dios. Nuestra obediencia nunca será tan buena para que se nos declare justo ante Dios. Eso es porque su ley demanda absoluta fidelidad en pensamiento y en acción, en todo tiempo y a todos sus mandamientos. Es decir, allí, cierto, el autor dice justificado pues por la fe. Por un lado entender la cuestión de la justificación, es limpieza, cierto, es libertad, es liberación, ya no más carga, ya no más culpa, ya no más mancha, y entonces aparece ahora el otro ejemplo, ¿no? Es decir, las obras de la ley por mérito propio. El ser humano, por más que quiera, dice aquí la cita, dice, es imposible, nuestra obediencia nunca será tan buena para que se nos declare justos ante Dios. Entender, ¿no? El sentido es que nosotros no, por nuestros esfuerzos, no podemos alcanzar la santidad de Dios. Alcanzar la santidad de Dios sería alcanzar la grandeza de Dios. ¿Es cierto? Y entonces ahí es importante que entonces nosotros podamos darnos cuenta que si yo quiero confiar en mis esfuerzos para alcanzar paz, entonces yo necesito, de la única manera que puedo alcanzar es renunciar a mis esfuerzos y tomarme del poder sobrenatural que proviene de Dios para alcanzar su santidad. Eso es algo que tenemos que entenderlo, ¿no? Y que cuesta. Que cuesta llevarlo a la experiencia viva. Pero eso es mucho por de donde nosotros venimos. Sí, lo mismo le pasó al pueblo de Israel, la costumbre, cuesta desarraigarnos de lo que hemos aprendido para poder aprender a vivir, ¿no es cierto?, la gracia de Dios. La tendencia humana. Claro. De justificarse por sí mismo. Exactamente. Ok, quedamos con esta introducción y seguimos entonces en el siguiente bloque.